justamente porque estuvimos siguiendo paso a paso la jornada del día de ayer, una larga y tensa espera luego que se cerraran los locales justamente de votación exactamente a las 6 de la tarde y después de 6 horas, este era el escenario anoche en Venezuela, un Nicolás Maduro celebrando luego que el Consejo Nacional Electoral entregara los resultados, pero en medio de una gran polémica, porque el retardo de la entrega de esta información llamaba mucho la atención, sobre todo porque por más de una hora se mantuvo cortado, caída justamente la página del Consejo Nacional Electoral, lo que ponía aún más tensión, y el pueblo, la oposición, todos pedían que se entregara lo más rápido el resultado, porque hasta la misma oposición ya hablaba y no podía entregarlos por una razón legal, pero ya se sabía, incluso de alguna manera estaba celebrando. Sin embargo, a pesar de los datos que entregábamos con las encuestadoras, de las 8 firmas que tiene Venezuela, con un ambiente previo que indicaba que por lo menos el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, obtenía más de 20 puntos por sobre Nicolás Maduro, y en una jornada histórica en cuanto a la altísima participación, se conoció el resultado entregado por el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, y dice que con el 80% de los votos escrutados, la tendencia era irreversible. Y ahí entrega el primer y único balance que tenemos hasta ahora. Con el 51,2% de los votos, Maduro obtiene el triunfo, lo cual equivale a 5.140.092 votos. Frente al rival del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, un 44,2% de los votos, lo cual equivale a 4.450.000. Y es allí donde empieza la celebración, como lo vemos por el lado del chavismo, el gobierno de Nicolás Maduro, que ya lleva él 11 años en el poder y con esto ya asegura 6 años más. Y por el lado del liderazgo opositor, caras tristes como de muchos venezolanos que estaban no solo desplegados allí, sino también en distintas partes del mundo. Primero, pasemos a revisar las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Trataron hoy de impedir el boletín. Trataron de asaltar centros electorales. En días anteriores no lo dije, pero capturamos, están convictos y confesos en varios estados, gente que iba a quemar centros electorales, convictos y confesos. Y le he pedido a la Fiscalía General de la República mano de hierro. Y es más, de hecho, Nicolás Maduro aseguraba y denunciaba esta intervención en el proceso electoral. Habla incluso de un acto terrorista, el cual se señala va a ser investigado. Una jornada atípica, como él mismo la ha descrito. Ahora es él el que señala, en el fondo del chavismo, que la caída, inesperada caída, después de haber pasado 5 horas de una altísima tensión, cae justamente en la página del Consejo Nacional Electoral, y ahí empieza aún más la incertidumbre. Pasada ya poco más de una hora, se entrega el resultado y ahora se habla de un acto terrorista, el cual, respecto a la caída, digamos, de la página, que va a ser investigada. Claro, se demoraron como 5 horas. 6. ¿6 horas? 6 horas en entregar los resultados, algo que se suma a los elementos dudosos de esta elección. Lo decía el presidente Boric acá, que era un resultado poco creíble. Hay otros que han tildado derechamente de fraudulenta esta elección, como Costa Rica, Javier Milei, el presidente de Argentina. Son la inmensa mayoría de los países sudamericanos que no han reconocido estos resultados, salvo, ¿verdad?, los gobiernos de tendencia similar. La verdad es que es bien
es bien grande la interrogante de lo que va a pasar en las próximas horas y cuál va a ser la reacción de toda esa oposición y toda esa gente que salió masivamente a votar esperando un resultado diferente. O sea, durante la tarde se escuchaban las declaraciones de María Corina Machado, de Edmundo González, hablando de más o menos un 70% de triunfo. O sea, era una distancia muy ventajosa para la oposición. Es que ellos también apuntaban a que tienen veedores, como suele pasar en todos los países, en distintas mesas, como apoderados se podría decir, se llaman testigos acá, allá. Testigos, y que ellos veían, y de hecho hay videos que se ven en las redes sociales donde en gran parte, en varias mesas, se alcanza a ver cómo el candidato opositor gana y lidera en la elección. Entonces, por eso también es una de las aristas que ellos apuntan, cómo finalmente pasa esto, y por eso apunta también a un fraude. Claro, hay muchas cosas que no cuadran, ahí vamos a tener que ver paso a paso, pero por ejemplo, si uno suma los votos, un poco más de 5 millones y un poco más de 4 millones, que es el resultado del 80% del escrutado, estamos hablando de casi 10 millones de votos. Y ya a la 1 de la tarde, exactamente ayer, María Corina Machado entregaba que había un conteo de una participación en ese momento que superaba los 9 millones de votos de gente que había sufragado. Estamos hablando a la 1 de la tarde. Esto se cerró, los locales de votación, a las 6 de la tarde. Larga fila, alta convocatoria, en un ambiente muy pacífico, de mucha tranquilidad. Se habían volcado en masa para ir a votar. Y en ese contexto ya ella hablaba de una participación histórica y de altísima concurrencia, como les decía. Entonces, cuando uno tiene las cifras o la cantidad de quienes sufragaron, no calzan mucho justamente la cantidad de votación. Otro punto es las dificultades que tuvieron sobre todo los venezolanos en el exterior para poder emitir el sufragio. Para que ustedes se hagan una idea, del 7.7 millones de venezolanos que hicieron ese éxodo a raíz de la crisis económica, política y social que vive Venezuela desde hace muchos años, solo el 1% de esa fracción podía votar en el extranjero. Le pusieron muchísimas trabas. Que evidentemente serían casi, no sé, serían millones de votos en contra. De hecho, casi, exactamente, de esos casi 8 millones, 5 millones de personas son adultas que podían emitir ese sufragio y solamente se habían habilitado, habían permitido que votaran 96.000 de esos 5 millones que están afuera del país. Esto como una serie de irregularidades o de situaciones que son muy particulares, como también la presentación de la papeleta, el que apareciera el rostro de Nicolás Maduro en 13 oportunidades y un candidato opositor que estaba medio perdido en medio de la papeleta con 3 fotos. No dejaban entrar a la gente a contar los votos, a presenciar el conteo de votos. O sea, ponían una línea de policías en muchos locales donde no podían ingresar al momento de contabilizar los votos. Por lo tanto, era bastante turbio. Turbio es que no se puede ver con nitidez. Turbio el ambiente. Y ¿sabes qué? Nicolás Maduro, en sus palabras, gritando prácticamente que van a hacer defender su democracia sin interferencias externas. Pero, ¿de qué democracia estamos hablando? Un comicio con estas características no otorga las credenciales mínimas de una democracia. Perpetuarse en el poder, ¿van a ser cuántos? ¿16 años en total? Si se cumple esto, hasta el 2031, 16 años al mando de un país. ¿Es demócrata eso? ¿Es demócrata? 17 tengo que sumar, porque lleva 11, súmale 6. 17 años. Y lo otro, fíjate que hay... Solo de Maduro, ¿ah? Solo de Nicolás Maduro, dejando de fuera a Hugo Chávez. Más de 30 de chavismo. Sí. Y tener a prácticamente 8 millones de sus compatriotas, no solamente afuera, sino que son 8 millones de personas que tienen su familia quebrada. Claro. Hay un quiebre familiar en el seno del pueblo venezolano. No, de hecho eso estaba clarísimo, que por qué se habla del gran impacto que esta elección tenía también en particular con nuestro país. Claro. La mayoría de este éxodo masivo lo tiene efectivamente de venezolanos. Están en Colombia, luego en cantidades, luego Perú,
después Ecuador y finalmente nosotros. Se sabe que lo más probable, porque si ganaba la oposición, era atraer. El primer llamado a la oposición es regrese a nuestro país, saquemos juntos adelante. El reencuentro, decía Edmundo El reencuentro. Y esa era la esperanza, más que el liderazgo de quizás un poco conocido González Urrutia. Se hablaba aquí, se estaba votando por el cambio. Pasemos a revisar las reacciones que tuvo no solo el líder, digamos, el candidato de la oposición, sino también la líder de la oposición, María Corina Machado. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia. Felicitaciones, Edmundo. Felicitaciones.